Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Sábados Culturales que dedico, como ustedes saben, a tocar temas que son más importantes o en todo caso son distintos a los temas de la semana, normalmente vinculados con Chile y algunas cosas de las noticias del gran mundo, como las llaman, sacando ese nombre, esa expresión de una película que recomiendo mucho, muy entretenida, está en Netflix, trabaja ahí Tom Hanks. Y el título de este programa de hoy, Nubes de Tormenta, me lo inspiró como título y también en cierto sentido como contenido este libro, este es un resumen de las memorias de la Segunda Guerra Mundial que escribió Winston Churchill, que originalmente consta de 6 volúmenes, que aquí están todos sintetizados en uno, y el primer volumen de esta historia en su edición original de 6 piezas, se llamaba The Gathering Storm, la tormenta que se está acumulando, las nubes que se están acumulando, la tormenta que se anuncia, todavía no ha llegado, pero se ven los nubarrones instalándose en el horizonte. Antes de continuar con eso, les recomiendo este libro, aquí está la Segunda Guerra Mundial visto nada menos que desde la perspectiva de uno de sus principales actores, Winston Churchill. Y digo que además el contenido me hizo mucho sentido, me ha hecho siempre mucho sentido, porque en sus primeros capítulos, en el primer volumen, que está aquí sintetizado, Winston Churchill se refiere a las numerosas nubes de tormenta que se estaban acumulando y que él vio venir, pero que la mayor parte de los políticos no querían ver. El público no quería ver, porque nadie quiere ver cuando viene el mal tiempo. Todos quieren seguir disfrutando el presente soleado, agradable. No quieren enterarse de las situaciones que se vienen. No quieren hacer el esfuerzo que supone encarar, tomar algunas medidas para paliar, para preparar el paraguas, digamos, ante la tormenta. Y por lo mismo suele suceder que la tormenta cae como si fuera un suceso absolutamente inesperado cuando en el fondo se ha estado preparando por largo tiempo. Y ese es el tema que quiero tocar ahora, que yo sé que muy probablemente lo he tocado en otros programas desde otro ángulo o más brevemente, no sé. No me acuerdo de memoria todos los programas que he hecho, que son muchísimos. Quiero concentrarme en este fenómeno tan interesante de lo gradual y lo lenta y por lo tanto poco perceptible que es la acumulación de los factores que llevan a un desastre, a un cambio enorme, a una revolución, a una guerra civil, alguna situación como esa, muy dramática, muy costosa, muy ruinosa, que a veces implica mucho derramamiento de sangre, que a veces muchas veces trae consigo un cambio completo de los supuestos, de los axiomas de la vida tal como se celebraba hasta ese momento. Y se da esta curiosa paradoja de que son procesos que siempre se están preparando con mucho tiempo a veces y muestran signos que cualquier persona con un poco de clarividencia, con un poco de imaginación, los puede ver madurar, pero al mismo tiempo, como no se quieren ver, para muchas personas ocurren de súbito. Y nosotros en Chile yo creo que tenemos esa experiencia con el llamado estallido social de octubre del año 19, que para muchas personas fue algo absolutamente inesperado, inaudito, inverosímil, repentino. No para vuestro servidor, que habló de la revolución que venía hacía mucho, pero mucho tiempo. Escribí libros sobre eso con años de anticipación. Lo que sí me sorprendió, lo que siempre sorprende a todos, el momento concreto en que las cosas se producen. El momento concreto es imprevisible, eso depende de millones de accidentes que por supuesto son imposibles de calcular, pero que el fenómeno venía. Les puedo dar un montón de ejemplos sobre este proceso. La Primera Guerra Mundial, cosa o evento del cual he hablado en alguna oportunidad me parece, y que es la guerra que hasta el día de hoy sus consecuencias se hacen sentir grandemente. Con todas las intermediaciones, la Primera Guerra Mundial dio origen a la Segunda. En cierto sentido, la Primera y la Segunda Guerra Mundial son una sola guerra,
algo así como la guerra de los 30 años del siglo XVII, con una tregua entre medio. Cambió el panorama histórico, político, cultural, etcétera, de Europa y del mundo. Y esa Primera Guerra Mundial se produjo luego de estarse asomando en el horizonte por muchísimo tiempo. Cualquier libro de historia de la Primera Guerra Mundial que ustedes lean, ya hay miles literalmente, les va a contar más o menos lo mismo. Van a ir al año 1890 o 1880, o van a ir al año 1870, con ocasión de la guerra franco-prusiana, que los franceses perdieron, fueron derrotados, perdieron 2 provincias del norte de Francia, Alsacia y Lorena, y el revanchismo, el deseo de recuperarla estaba ahí latente, y ese ya era un factor. Después empezaron a producirse más y más eventos y situaciones y procesos que anunciaban que se estaban acumulando los factores de una guerra. El armamentismo, por ejemplo, el imperio alemán en ese entonces, bajo la férula de Guillermo II, el Kaiser Guillermo II, tratando de empatar el armamentismo naval de los ingleses, trataron de construir una gran flota, el desarrollo de los ejércitos masivos, de los nuevos armamentos, en algún momento el avión, que se empezó a aparecer como una posibilidad técnica a principios del siglo XX, 1905, los hermanos Wright hacen el primer vuelo, y muy pronto el asunto se generaliza y los militares empiezan a pensar en las posibilidades que les daba el avión, primero como vehículo de reconocimiento y eventualmente como bombardero, un poco más tarde. Se juntaban esos factores, las alianzas entre las naciones europeas. Francia se alía militarmente y en varios sentidos, no se sabían bien, estas cosas se hacían entre 4 paredes, como se dice hoy día. Llega a un acuerdo con Rusia a finales del siglo XIX, mucho tiempo antes de la Primera Guerra Mundial. Pero ya eso a su vez generó en los alemanes una cierta sensación de que los estaban rodeando, que los estaban encerrando, por un lado Rusia, por otro lado Francia, por otro lado Inglaterra. Entonces ellos empiezan a darle más y más peso a su asociación cada vez más firme con el Imperio Austrohúngaro. En esferas diplomáticas entonces se estaban preparando factores. Políticamente dentro de Alemania habían situaciones complicadas que ponían en jaque la continuidad del imperio. El Partido Socialdemócrata, que era un partido de izquierda a izquierda en esa época, crecía y crecía y crecía y generaba una presión política enorme. Había una contradicción entre tener un parlamento, el Reichstag, con tanto socialdemócrata y que sin embargo esto fuera un imperio con un emperador, el Kaiser. En Inglaterra habían problemas también muy grandes, internos, lo que los marxistas llamarían lucha de clase, pero además el problema con Irlanda. Francia, desde la revolución en adelante, como he dicho otro día, estaba escindida. Tuvieron el famoso problema, el caso Dreyfus, que hay una película que están dando, creo que los invito a verla, es muy interesante. Y así podríamos seguir sumando factores que iban poco a poco acumulando nubes en el horizonte de ese periodo que, especialmente en sus principios, lo que posteriormente se llamaría la Belle Époque, parecía como algo así el destino final del progreso humano. Un mundo donde ya no iban a haber guerras, donde cada día aparecían nuevas invenciones, que el teléfono, que la electricidad, que los automóviles, que los aviones, que esto, que el otro. Había una sensación, con mucha razón, de una gran revolución tecnológica. Las masas europeas, a pesar de que siempre había conflictos, nunca habían estado mejor, por lo menos en comparación con el pasado. Por ejemplo, datos de los franceses, los obreros y los campesinos franceses estaban mejor vestidos, mejor alimentados, tenían más diversiones, tenían más espacio para sus vidas que nunca antes en su vida. Ahora, esas cosas, dicho sea de paso, no disminuyen la tensión política, sino que incluso suelen aumentarla. El que está alimentado es el que tiene energía para pedir más. El que está hambriado no tiene energía para absolutamente para nada. Esos factores se estaban acumulando, pero nadie los quería ver. El verano en que estalló la guerra, el verano europeo de 1914, julio, hay un personaje, no me acuerdo el nombre, no lo anoté, no tiene importancia,
una autoridad del gobierno británico que mira a su alrededor y dice: nunca había habido tanta paz y menos problemas en Europa, y estaba por estallar la Primera Guerra Mundial por este incidente que era imprevisible, porque los incidentes que detonan las cosas son imprevisibles. Usted tiene un lugar repleto de pólvora y sabe que eso puede estallar o va a estallar tarde o temprano, pero no sabe en qué momento alguien va a prender un fósforo adentro. El pistoletazo del Gavrilo Princip, que mató al archiduque Franz Ferdinand y a su esposa Sofía. Y luego que mataron a estas dos personas, tampoco se inició inmediatamente una guerra. Transcurrió más o menos, poco menos de un mes antes que se desataran las hostilidades. La historia de esto en detalle ustedes la pueden ver en un maravilloso libro de Barbara Tauchuman que se llama Los Cañones de Agosto. Se estaban acumulando estos factores largo tiempo, podríamos decir por lo menos 25 años. Primero una pequeña nubecilla por acá, luego otra más grande por allá, enseguida asoma un nubarrón gris, luego son varios y así se va acumulando. La gente no quiere verlo, algunos sí lo veían y vivían con una sensación de opresión, sentían venir la tormenta, pero eran pocos. Después tenemos el caso de la Guerra Civil Norteamericana, que partió en 1861 y duró hasta 1865. También tuvo una larga maduración de, yo diría unos 20 años, un poquito, de hecho más, depende de dónde uno haga el corte. El tema entre los estados del norte que no eran esclavistas y que donde se estaba desarrollando una sociedad más moderna, industrializada, y el sur dedicado a la exportación de algodón con mano de obra esclava, mundos distintos, economías distintas, culturas distintas, estilos de vida distintos, personalidades distintas. Esa contradicción, esa lucha que empezó a generar tensiones políticas que se resolvían a medias, que se pateaba el tarro un poco para adelante, se llegaba a ciertas transacciones, acuerdos, pero el tema seguía pendiente, no era resuelto el tema. Y finalmente, con la elección de Abraham Lincoln, se produce el equivalente al pistoletazo de Gavrilo Princip, pero estaba preparándose hacía 20 años. Y estoy seguro que la mayoría de los norteamericanos que vivían en esa época no estaban especialmente preocupados de que fuera a estallar una guerra civil, no se lo deben haber imaginado. Estas cosas tan brutales, tan grandes, ocurren, cuando ocurren, aunque hayan estado preparándose, siempre aparecen como una sorpresa, como un imprevisto, como un accidente. Antes de continuar con esto, amigos, permítanme tratar mi primer bloque. Autogolf.cl, el sitio donde ustedes pueden contactar a esta empresa que repara la carrocería de su automóvil, o la pinta, la desabolla, o todo, lo que a usted le parezca, en un día y en su casa. En un día y en su casa. Usted contáctese con ellos mandando una foto o dos o las que sean necesarias a este WhatsApp que está a mi lado, y ellos le van a hacer una cotización. Usted verá si le parece bien o mal. Por supuesto, el trabajo de desabolladura y de pintura nunca han sido 15 lucas, por supuesto. En cualquier taller le va a costar más o menos lo que cuesta esto, con la diferencia que están 1 o 2 semanas que usted no tiene idea qué está pasando con su auto y no sabe también poco qué calidad de trabajo está recibiendo. Considere eso, por favor. Así que si usted quiere una reparación que usted puede estar mirando cómo la hacen, de primer nivel, con 1 año de garantía además, autogolf.cl. Y vamos ahora a la salud, el Centro Avanzar de Medicina y Psicología Integral, que atiende presencialmente y esto es muy importante, online. Temas psicológicos especialmente, que hoy en día están en el primer lugar, digamos, de las patologías que se están produciendo y que se están revelando en la misma medida que empieza a disminuir el tema de la pandemia, empieza a aparecer con más y más fuerza todas las otras enfermedades que no las veíamos. Estábamos ocupados del COVID, que el tratamiento del COVID, que la epidemia, que las restricciones, que esto, que el otro.
Los problemas psicológicos aumentaron enormemente, ya están apareciendo datos, y el problema con los temas psicológicos es que no se manifiestan físicamente en algo que usted ve, algo que usted siente. Empiezan simplemente a manifestarse en conductas levemente distintas a las normales y que luego empiezan a acelerarse esas desviaciones y luego pueden llegar a un punto sin retorno. Por eso que usted que está preocupado de cuál es su estado, de su propia salud mental, de su cónyuge y sobre todo de sus niños, ojo con los niños que han estado también bajo presión, Centro Avanzar Amigos, póngase en contacto con ellos, vea de ver con quién de sus familiares ponerlo en contacto. Es bueno, hay que hacerlo. No esperemos que las cosas terminen mal. Centro Avanzar, presencialmente u online, ahí están los datos, póngase en contacto con ellos. Nunca está de más una consulta. Y aquí tenemos otra opción de inversión. Y acuérdense, yo sé que les he mencionado la semana distintas opciones, que el compre oro, que el invierta en USA, etcétera. Pero ya sabe, las inversiones tienen muchas opciones y todas son o pueden ser buenas, complementarias. No es necesario usar solo una. Y aquí les doy otra opción. Esta es inversionglobal.cl. Inversionglobal.cl. Usted con Inversión Global, entrando a ese sitio, accede a una empresa de abogados y consultores con más de 10 años de experiencia en el tema de las inversiones, especialmente en Estados Unidos, el Reino Unido y Dubái, donde qué cantidad de inversiones se hacen allá, están todo el tiempo construyendo, haciendo cosas en Dubái. La idea es asesorar a los clientes para que tengan seguridad jurídica en todos sus pasos en estas inversiones. Lo van a ayudar también en un tema jurídico a constituir sociedades, a administrar su inversión, a abrir cuentas corrientes, a todo lo que tenga que ver con el tema inversión, incluso tramitar visas. Yo le sugiero que explore también esta opción. Todas son interesantes. Usted verá cuál le conviene más o si las va a usar todas. Le doy este dato, inversionglobal.cl, estimados amigos. En el caso de Rusia, la revolución bolchevique también se estaba, no en su forma específica que tomó, porque eso es incidental, o si ustedes quieren, accidental, puntual, particular. Pero el proceso que llevaba algún tipo de conmoción política en gran escala venía de bastante antes, venía por lo menos de mitad del siglo XIX. Estaba el tema de qué hacer con los siervos. La mayor parte, la inmensa mayoría, diría casi el 95% en el siglo XIX, de la economía rusa tenía que ver con la agricultura, y la agricultura en una inmensa proporción estaba en manos de latifundistas que a su vez empleaban a siervos, a personas que estaban asociadas a esa persona y a ese terreno. Y no se podían mover de ahí. No eran esclavos, pero no estaban demasiado lejos de esa situación. Había el problema del atraso sistemático de una nación que estaba no estaba en condiciones, precisamente por esta estructura que amarra a todos, amarra a los siervos, pero amarra también a quienes se aprovechan del trabajo de los siervos, los amarra como en una postura de cachacascán que nadie se puede mover, y eso hacía muy difícil la modernización de Rusia, aparte de la distancia geográfica y cultural del resto de Europa, que estaba convirtiéndose en una sociedad moderna, industrial. Había ese problema, que empieza a manifestarse naturalmente, como ocurre siempre, en el plano de las ideas, de la literatura, de la poesía, de los discursos. Así empiezan todas las revoluciones, empiezan en el plano mental, la novelística. Y después vino la famosa guerra con Japón. Rusia entró en guerra con Japón en 1905 y sufrió una derrota espantosa. Eso dejó tambaleando al régimen zarista al punto que tuvo que abrir las puertas políticas a una especie de congreso que llamaron Duma, si no me equivoco. Y ya cuando en un régimen tiránico se abre una puertecita, es como en un dique hacer un hoyito, empieza a salir primero un chorrito, luego empieza a crecer y luego se viene todo abajo. Como decía
creo que Alexis de Tocqueville, el momento más peligroso por el que pasa un régimen despótico, absoluto, qué sé yo, es cuando le empieza a hacer algunas reformas. Ahí se le empieza a venir la estantería. Pero esto tomó años, décadas, y vino a explotar por una situación particular que lo hizo posible, que fue la Primera Guerra Mundial, que destruyó el ejército zarista, y ahí entonces el partido bolchevique, los bolcheviques pudieron tomar el poder sin brazo armado. Estos grupos no pueden tomar el poder, pero en este caso el brazo armado del zar estaba destruido, desmoralizado, así que los bolcheviques, con sumar unos cuantos tipos con revólveres y algunos soldados que se convirtieron a la fe bolchevique, fue suficiente. Pero el asunto estaba viniendo desde por lo menos 1800, desde la época del zar Nicolás II, me parece a mí, al cual, que era un hombre muy reformista, pero como ocurre a veces con los reformistas, es víctima de los revolucionarios. Hubo un atentado y lo mataron. También entonces estaba avisado esto absolutamente. ¿Para qué les hablo de Francia? Creo que este es un tema que lo he hablado muchas veces. La Revolución Francesa fue precedida por un largo periodo en que primero se empieza a desmoronar la legitimidad ideológica del régimen, con la acción de zapa de los intelectuales, los enciclopedistas, los Voltaire, los Diderot, los D'Alembert, todo ese montón de gente que de un lado, de otro, de este ángulo, del de más acá, iban demoliendo e iban por lo tanto preparando, porque eso es lo importante, que no se ve, pero es lo que prepara las grandes convulsiones. Cambio de mentalidad primero en un grupo pequeño, luego en más grande y luego en más y más gente, especialmente en aquella gente que procesa un poco más, tiene más lectura, los sectores de medios para arriba, que son los que leen, los que son los que se informan, más que los demás abajo, y que son además la clave, el corazón y el cerebro de una sociedad. Y es ahí donde empieza a producirse este desmoronamiento de la legitimidad, empiezan a pensarse, no deberíamos tener una monarquía absoluta, sino que constitucional, y mientras tanto sigue el día a día, y esa persona que está cambiando interiormente pareciera ser la misma de siempre, cumpliendo las funciones de siempre dentro del esquema habitual. Pero internamente está cambiando, y eso, tarde o temprano, multiplicado por muchos otros, que les está pasando lo mismo, va a llevar a que emerja en alguna coyuntura una nueva mentalidad, un nuevo estado de ánimo, una nueva, por lo tanto, motivación para actuar de tal o cual forma que ya es contradictoria con l'Ancien Régime. Eso es lo que pasó en Francia. ¿Se dieron cuenta los que estaban viviendo eso? Algunos. Pero por supuesto no sabían dónde y cómo iba a desembocar, cuál iba a ser el incidente que iba a provocar un cambio y de qué naturaleza iba a ser ese cambio, porque una vez que empiezan los cambios, se empiezan a producir interacciones de factores incalculables que llevan las cosas a territorios imprevisibles. Un libro que no pude encontrar, no sé dónde lo tengo. Ah, sí, aquí está, ahora lo encontré. En este libro, que yo lo he recomendado tantas veces, Anatomía de la Revolución, que como ustedes ven lo tengo lleno de notas, de Crane Brinton, se habla y se ve esa etapa previa, que todavía no es la revolución, pero que empieza a avisar que viene una, y él lo llama los pródromos. Qué palabra más curiosa, ¿no? Si ustedes buscan en el diccionario, van a ver que un pródromo es como el síntoma de un síntoma. No, ni siquiera es todavía el síntoma. Cuando usted se va a resfriar, empieza con dolor de cabeza un poquito, empieza a tener más mucosidades, esos son síntomas. Pero antes de eso hay síntomas de los síntomas que son prácticamente imperceptibles. Eso es lo que él llamaba los pródromos. Bueno, una palabra que no inventó Crane Brinton, existe. Y mencionaba aquí, aquí llama la diagnosis o los signos preliminares, y es muy interesante ver, entre los signos preliminares, él menciona la alienación de los intelectuales, es decir, las personas que producen ideas, que procesan ideas, que generan los contenidos que circulan después en el sistema comunicacional de la sociedad. Pueden ser de los más distintos niveles o intelectuales, puede ser desde el gacetillero del diario nomás hasta un gran pensador. Llamémoslo intelectual en general,
se alienan, o sea, se sienten ajenos en grado creciente del sistema de valores. O sea, ahí está el caso de los enciclopedistas, alienados, ya no creían en la monarquía absoluta, no tenían una fe, no tenían una adhesión total o importante con la Iglesia Católica, que era el gran bastión ideológico del régimen monárquico. La alienación de los intelectuales, cuando empieza a aparecer un número creciente, primero son unos pocos, luego más, y uno lo empieza a notar. Yo lo noté precisamente para anunciar que venía la revolución, un número creciente de intelectuales de los más distintos niveles, partiendo de los más rascas, que sé yo, un cantautor, para allá para arriba, empiezan a aparecer signos, empiezan a decir cosas, a pensar cosas, a proyectar cosas que son contradictorias, contrarias, opuestas y enemigas de, podríamos decirle, la atmósfera intelectual y valórica propia del sistema tal como es. Y por el momento eso no produce ningún efecto porque son solo ideas, conversaciones, charlas, discusiones, proposiciones, libros. No pasa nada. Pero eso está mostrando que ya se está produciendo un cambio invisible dentro de las cabezas. El desdén por los valores imperantes. En Chile, por ejemplo, uno de los signos que yo tomé nota en un cuadernito y que me pareció interesante es cuando empezaron a aparecer estudiantes que en forma creciente, cada vez más numerosos, empezaban a tomar a huevo la celebración del 21 de mayo, empezaban a reírse Arturo Prat, cosa que yo no había visto de niño ni de joven, donde imperaba un sistema de valores y de ideas dentro del cual la figura de los héroes nacionales, los Prat, los O'Higgins, etcétera, eran intocables. Nadie se le habría ocurrido, digamos, pensar siquiera que hacer un chiste que Arturo Prat no asaltó al abordaje, sino que se cayó. Son pequeños signos al principio casi imperceptibles, lo que llamaba Brinton los pródromos. Después tenemos la explosión de las demandas, y que tiene que ver precisamente con el desarrollo económico. Cuando Francia empezó a crecer, empezó a entrar dentro del esquema de la monarquía absoluta, más comercio, más industria, no mucha, pero más. Y empezó, por lo tanto, a desarrollarse. Más gente asociada con el comercio, comerciantes, abogados, jurisconsultos, oficiales de marina, marineros, etc. La gente vinculada a la producción agrícola de exportación, en fin, empieza entonces a producirse un nivel de vida, no para necesariamente para toda la población, pero para una parte significativa de la población, que los lleva a tener más demanda. Esa burguesía francesa que creció con el comercio y con todas estas actividades que les estoy diciendo, y que antes eran unos pocos que estaban ahí en la ciudad, en la vida provincial de Francia, una vez que se sentían, por así decirlo, en una posición más alta, una vez que su problema no era simplemente cómo conseguir, digamos, un plato caliente para mañana, cuando ya su posición económica y profesional era un poco más sólida, un poco más importante, en ese momento, esa pequeña burguesía de provincia, y de París también, por supuesto, empieza a pensar ya en demandar otras cosas, en este caso, acceso a los altos cargos del poder, acceso a los altos cargos del ejército, de la corte, de la administración del Estado. Ya no bastaba, como ocurría por lo menos desde la época de Luis XIV, con que algunos pocos, los más ricos de entre esa burguesía, se compraran un título de nobleza. No, había más. Ya no era cuestión de comprar, era cuestión de acceder por mérito. Se fue generando un mundo distinto donde hay otras demandas, y esas demandas ya no podían ser satisfechas por la monarquía absoluta, y ahí estaban bajo presión. Entonces después se dieron otras circunstancias, y en fin, y así sucesivamente las demandas. En nuestro país, yo diría que parte importante del apoyo que haya podido tener la llamada explosión social o el estallido social, tiene que ver, no necesariamente como se suele pensar, un poco en forma muy superficial, porque la gente estaba más pobre, muriéndose de hambre, que es un poco la visión de los marxistas vulgares, que creen que la reducción es el resultado de que la gente se está muriendo de hambre en las calles, entonces asaltan el Palacio de Gobierno. No,
Aquí no se estaba muriendo de hambre nadie. Al contrario, muchos jóvenes que en otras épocas se habrían muerto de hambre en el sentido profesional, no habrían podido entrar a la universidad y habrían ido a dar, como era cuando era cabros chicos, los empleaban en el comercio, en un banco, trataban de encontrarles un pitutito aquí y allá. Esos jóvenes habían accedido a la educación superior, por mediocre que fuera. Tenían, por lo tanto, otras aspiraciones. Se generaron otras demandas. Cuando se habla de los empoderados, se está en cierto sentido refiriéndose a eso. La gente se ha empoderado. O sea, la gente tiene más poder y quiere más poder. Y eso es uno de los factores que facilitan, naturalmente, que lleguen después algunos tipos a organizar la insurrección propiamente tal. Había el combustible. Con el tema de la alienación de los intelectuales, digamos, en paralelo con eso va, por supuesto, la difusión creciente de ideologías ya sistemáticas contrarias al régimen. Al principio veladamente y luego de forma cada vez más abierta. Ustedes pueden ver eso siguiendo la evolución del contenido de las obras, por ejemplo, de Voltaire. Empieza primero con críticas disfrazadas, así como contando una historia, unas cartas con los persas, las cartas persas, cambia los nombres, y luego poco a poco la cosa se va haciendo más desnuda, más clara, y ya de frentón empieza a emerger más o menos lo que ahora llamaríamos el discurso políticamente correcto, no muy organizado, no muy articulado, pero que en general abarca los sentimientos, los valores distintos al sistema, las aspiraciones, las ideas sobre cómo debiera ser el mundo en vez de ser como es ahora. Y todo eso, por supuesto, es otro factor que se va acumulando. Ahora, una de las cosas más interesantes que concitan por lo menos mi atención, y a la cual le he dedicado últimamente harto penseque y harta de estudio, es cómo estos distintos elementos que podrían estar aislados unos de otros, cómo en un momento dado y de qué manera generan no solo una cohesión más o menos inerte de cosas, como si uno juntara, digamos, en una sola bolsa un montón de cosas, sino que generan una energía, lo que yo, tratando de visualizarlo, lo hacía un paralelo con los fenómenos meteorológicos, atmosféricos, donde una serie de condiciones que podríamos verlas, examinarlas aisladamente. Aquí bajó la presión, aquí se produjo tal fenómeno, qué sé yo, irradiación solar, elementos que podríamos decir están ahí como condicionantes, de pronto se articulan, entran en una especie de armonía dinámica y generan un vórtice en movimiento, que es lo que llamamos huracán, temporal, sistema frontal, que es un fenómeno lleno de energía. Y si ustedes han visto fotos satelitales de estos fenómenos, por ejemplo, en la televisión norteamericana siempre están mostrando la trayectoria de estos, no son temporales, ya son huracanes mucho más potentes que van avanzando hacia la costa este, ¿no es cierto? Seguramente ustedes lo han visto. Y les habrá llamado la atención que en comparación con el tamaño de Estados Unidos o con la inmensidad del océano Atlántico, el famoso huracán se ve como un pequeño, un elemento pequeñito dentro de eso. Un elemento pequeñito en comparación con la enorme masa de espacio atmosférico y acuoso del mar, que está más o menos en estado inerte, sin que pase nada. Pero lo que pasa a continuación tiene que ver simplemente con ese foco de energía en movimiento que se mueve como un cuchillo caliente en medio de esas enormes masas de aire o esas enormes masas de agua que están en estado inerte sin que esté ocurriendo nada energético. Y fíjense que hoy día mismo, mientras pensaba cómo preparar este programa, me tropecé en Amazon con un libro que ya lo ordené, otro libro sobre el Imperio Romano, otro ángulo, y me encontré ahí con un concepto que es, yo creo, mejor que el mío, o expresa mejor lo que yo estoy tratando de decir con esta metáfora del sistema frontal. Y él lo llama el patrón de resonancia. Y es más o menos lo mismo, es decir, energías que están en distintos individuos, inquietudes, pensamientos, deseos, resentimientos, o sea, energías psíquicas que están aisladas, de pronto entran en coordinación, resuenan conjuntamente
y se produce el fenómeno, y a veces muy rápidamente, con mucha potencia, que arrasa con todo. Ese fenómeno, ese patrón de resonancia se mueve, imaginemos que la sociedad es como ese océano, ese mar, repleto de gente, mucho más numerosa que los que constituyen o están dándole vida a ese patrón de resonancia, pero que están en estado inerte, están en reposo, y por lo tanto este patrón de resonancia se mueve por ese medio social como un cuchillo caliente por la mantequilla, y hace y deshace. Hasta que, como ocurre con los sistemas frontales, con los temporales, con los huracanes y con estos patrones de resonancia, esa energía se gasta, se consume y se produce la oclusión del sistema o el fenómeno, y a veces en forma inesperada y casi dramática, desaparece de un momento a otro, muy poco tiempo, y parece un milagro que el día anterior había todavía una situación en que cierto conjunto de ideas, de pensamientos, de deseos, de impulsos, de voluntades, estaban frenéticamente funcionando en forma concertada, con mucha energía, avanzando para acá, para allá, echando abajo una institución, creando otra, y de pronto se desvanece porque se consumieron las energías. Yo voy a examinar ahora en qué sentido se consumen las energías de estos procesos, por qué no son ilimitados, infinitos, por qué no duran para siempre. Es una pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Por qué no dura para siempre un temporal? ¿Por qué no sigue eternamente funcionando? ¿Qué elementos en el proceso mismo en que está esto operando, ese dinamismo, deja de alimentarse de combustible, por así decirlo, y su energía se disipa? ¿En qué momento y por qué un temporal deja de ser temporal y desaparece? Desaparece de un momento a otro, se acabó el viento, se acabó la lluvia, se acabó todo. O un tornado, que es más dramático, más específico, un torbellino. Un patrón de resonancia. Es súper interesante, estimados amigos. Ahora, respecto a esto, a propósito, cuando uno quiere, entrando en... No, lo voy a hacer después de este segundo bloque comercial, amigos, para no... Espérenme un poquito. Oxinova es un producto que yo le recomiendo muy especialmente a las personas que tienen segunda vivienda o si no, segunda vivienda a veces en el campo. Hay gente que ha construido casi, no tienen, están muy en el campo, no tienen sistema de agua de alcantarillado y por lo tanto sus baños es un pozo séptico. Y eso ya saben lo que significa a la larga. Este producto norteamericano, que tiene unos 20 años en el mercado y ha sido muy exitoso, si no habría desaparecido el mercado, Oxinova, es un sobre, como ustedes ven, con un polvito que se vuelca en 1 litro o algo así de agua destilada, o agua a la llave incluso puede ser, pero es más eficaz en agua destilada. Al cabo de 1 hora o algo así se crea, ustedes no lo van a ver, pero está ahí, podría usar un microscopio si quiere, una colonia de bacterias que se encargan, porque son estas bacterias lo que lo hacen, no otras, de comerse a las otras bacterias, las bacterias que producen los malos olores y todo lo que tiene que ver con los pozos sépticos. Entonces usted echa ese líquido en el pozo séptico y se acabó el problema por muchos meses. También le puede servir, y de hecho sirve. Yo lo hago aquí en mi casa, que no tiene pozo séptico, está conectado al alcantarillado, en una casa especialmente antigua donde las cañerías son viejas, se ha juntado con los años sarro, se han juntado materiales que empiezan a descomponerse y de repente uno no sabe por qué hay tan mal olor. Bueno, es por eso, y hay que estar llamando a los gafitres y hay que entrar a picar, como se dice. Esto también sirve. Usted, por ejemplo, esto puede hacer el mismo tratamiento, prepara el litro de agua con esta bacteria y la echa, por ejemplo, en el desagüe de su lavatorio en el baño, o en el water, o en el lavatorio. ¿Cómo se llaman los lavatorios? Las cocinas no se llaman lavatorio. Ahí. Y también funciona muy bien. Entonces, esto, 15 luquitas, nada más. Y el efecto le dura meses. Ahora, pasados esos meses, usted simplemente usa otro sobrecito y vuelve a repetir el procedimiento. Si usted compra 6 de estos productos, le van a hacer un 20% de descuentos. Ahí sí, pues me salió un Cantinflas. Y continúo con El Jardinero, una empresa familiar que se encarga, obvio, de arreglar jardines, de conservar jardines, de mantener jardines y mejorar jardines. Ojo, como le he dicho muchas veces, el cuidado de un jardín no es meramente regar
y mucho menos simplemente podar, que normalmente la gente no sabe podar lo que no debe, y de repente, curiosamente, el arbusto se pone triste, no crece más, incluso se muere porque cortó lo donde no debía. Hay que saber dónde cortar. Ojo con los cortapastos que llegan a su casa y le cobran 50 lucas por pasar la máquina y cortan cualquier cosa y dejan la crema. El jardinero sabe. Además, no solo le mantiene, le mejora el jardín, le da consejos. Plante esto aquí, esto otro, sáquelo de este lugar y póngalo en este otro. Su jardín puede quedar maravilloso si se pone en manos del jardinero. Ahí están los datos. Es una empresa familiar, pero tan eficiente que ya ven ustedes que atiende jardines de organizaciones importantes como las que ustedes ven en la parte de abajo del aviso. Y continúo con otra empresa familiar, Bomboni. Aquí sí me llegó otra caja que la voy a abrir frente a ustedes. Esta empresa familiar que produce unos exquisitos chocolates con una receta de su familia que viene de Croacia. Y bueno, mírenlos, ahí están. Se los voy a mostrar para que les dé apetito. Espero que no se me caigan. Ahí están. Fíjense que son todos distintos. ¿Me puedo comer uno? Exquisito. El chocolate, el relleno. No, con la boca llena, mijito. Todo. Este producto se lo llevan a la casa. Tiene otras presentaciones. Es un chocolate realmente exquisito. Exquisito. Yo se los recomiendo. Tengan siempre en su casa chocolate porque además de que es exquisito, es muy buen alimento. Es un alimento el chocolate. Muy energético. Eleva el ánimo. Bomboni, estimados amigos, Bomboni, ahí están los datos para que se pongan en contacto. Pueden entrar al sitio de ellos. Hay otras presentaciones fuera de esta caja y le van a llevar el producto a la casa. No veo qué más se puede pedir. Y hablemos de música ahora, que para mí es lo mejor, lo más grande, la mayor expresión del espíritu humano es la música. En la matemática, pero la música en primer lugar. Higiene Online. ¿Quiere usted aprender o recobrar conocimientos que perdió porque lo dejó botado el instrumento hace años? ¿Quiere aprender guitarra clásica, popular, canto, voz, teclados, saxofón, flauta dulce, traversa, percusión con trabajo eléctrico, etcétera? Higiena le da clases online que, como ya les he dicho 1000 veces, son súper potentes. Especial atención e interés en las clases para los niños, que son los más beneficiados, pero también los adultos. Hoy en día que nos hemos todos acostumbrado, incluso aunque se acabara la pandemia mañana, a vivir más en la casa y hacer muchas más cosas online, esta es una oportunidad de que sin que usted tenga que sacar el auto, tomar un vehículo para ir a una academia que está aquí o allá, en su propia casa cómodamente aprender a tocar un instrumento. Higiene Online, ahí están los datos, la dirección web de esta academia llamada Higiene, a mi derecha. Y les recuerdo que el ajedrez, espacioajedrez.com, está ofreciendo todos estos artículos que ustedes ven a precios súper rebajados en este momento, en 6 cuotas sin interés, si usted quiere, pagar al contado, y la repartición, el envío es gratuito de casi todos los productos a 11 regiones de Chile. O sea, la están dando ahora, hasta agotar stock. ¿Qué significa esto? Se agota el stock, se acaba la promoción, por supuesto. Así es que vaya ya, espacioajedrez.com, estimados amigos. Y termino con mi Climo, que les ofrece este sistema de climatización tan superior a cualquier otra cosa que usted haya usado toda su vida. Esto se inventó, se desarrolló recientemente, es fantástico. Los aparatos sirven en verano, en invierno, en otoño, en primavera, filtran el aire, están conectados a internet, consumen solo electricidad, no hay quema de combustible, no hay dependencia del distribuidor de combustible, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Filtran el aire, eso es re interesante. Vieron ustedes todo lo que hay flotando en el aire que lo pesca esta maquinita. Y, estimados amigos, les iba a decir que esto de más o menos tomar unos pocos elementos que están flotando por ahí y por allá, que pueden ser de los ámbitos más distintos de la vida, y a partir de ellos ver qué puede pasar. Puede que uno la chunte, puede que no, pero tener una manera de pensar para adelante es el resultado simplemente de un proceso que se llama imaginación. Uno agarra una cosa que está empezando y con la imaginación
que es una forma de que la lógica y el juicio entren en movimiento, por así decirlo. Usted lo ve nítidamente cómo crece, e imagina también cómo esto produce efectos en esto otro. Decir que puede hacer pronósticos que no se equivocan mucho. Pero no confundamos la imaginación con la fantasía. Y a propósito de eso, aunque viene un poquito fuera de cuento, les quiero mostrar este libro que está disponible, esta misma edición, en Amazon, lo verifiqué ahora. Historia de la imaginación viciosa de un gran pensador italiano ya muerto, el Émile Zola. Émile Zola, no es Zola el autor francés, Zola, Émile Zola. Aquí se hace la gran diferencia, y un estudio sobre la imaginación viciosa, entre imaginación creadora, imaginación que es poner en movimiento la inteligencia en el fondo, con la fantasía, que es lamentablemente el contenido mental más frecuente y abundante en la mente, que es simplemente el hilar cosas absurdas, no imaginar, sino que fantasear con vidas heroicas, o ponerse a pensar en cualquier tontería, o inventar quimeras. Eso es un proceso mental realmente muy estéril y que arruina la mente, la fantasía. El fantaseo es la peor actividad mental que puede haber, y por supuesto, como todos podemos caer en ella, aquí se explica cómo evitar el fantaseo, cómo no dejarse llevar por esos fantaseos que son como comer un dulce, ¿no? Porque siempre en estos fantaseos uno lo está pasando en la raja, uno se pone como héroe, qué sé yo, no sé. Dejen de lado el fantaseo y usen la imaginación para... Aunque se equivoquen eventualmente, uno puede hacer un cálculo y estar equivocado, por supuesto. Y uno puede hacer un acto imaginativo hacia adelante a partir de ciertos elementos y construir un posible futuro, o futurible, como llaman, equivocado. Pero es un proceso mental, de todas formas, fructífero, porque por último sirve para decir, ok, esto no servía, la próxima vez que haga un proceso imaginativo a partir de los datos presentes, no voy a caer en este error. En cuanto a los otros libros que les mostré, yo lo he recomendado este libro muchas veces y lo sigo recomendando. Está en Amazon, Anatomía de la Revolución. Ustedes ven que no es un libro muy largo, un libro chiquitito en octavo, 260, 70 páginas, donde están todas las etapas del proceso revolucionario. Por ejemplo, les leo algunos títulos de capítulos. El antiguo régimen, cómo funcionan los antiguos regímenes antes que se venga todo abajo. Las primeras etapas de la revolución, los tipos de revolucionarios, la regla de el gobierno de los moderados, que siempre fracasa, la llegada al poder de los extremistas. Ustedes ven que piensen en lo que está pasando en Chile. El reino del terror y de la virtud, termidor. También aquí él usa esta expresión, que yo también se la he usado muchas veces, yo no he inventado nada, como ustedes ven. Y así, él ve en general la revolución como un proceso como este patrón de resonancia, solo que él le pone a su vez otro nombre, así como yo pienso en los sistemas frontales meteorológicos, él piensa en las fiebres. El proceso revolucionario es como un proceso febril, que empieza de a poco, llega a un máximo, produce toda clase de locuras, como ocurre con una persona que tiene 40 grados de fiebre, empieza a alucinar prácticamente, y luego pasa la fiebre y se cae en el estado de normalidad. Crane Brinton, y naturalmente esto que se los mostré al principio, la memoria de la Segunda Guerra Mundial. Hay 1 millón de libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Este tiene esta cosa absolutamente original de que está escrita por uno de los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, y uno de los que, haciendo uso de su imaginación, era un tipo de gran intelecto, vio con mucha anticipación lo que se venía. Ahora, el problema con los que ven con mucha anticipación lo que se viene es que nadie les da pelota, porque los demás no ven lo que se viene y creen que el que está haciendo esa predicción está loqueando. Todo persona que hace pronósticos muy por adelantado a lo que viene porque hizo ese esfuerzo imaginativo, les ocurre la maldición de Casandra, esa profetisa griega que había sido castigada por los dioses del siguiente modo: todo lo que profetice va a ser verdad, pero nadie le va a dar pelota nunca. Y con eso, estimados amigos, pongo término al programa de hoy, con estas nubes de tormenta que se acumularon en todos estos procesos que he visto, que lo hemos visto aquí en Chile y se seguirá viendo. Para todo eso, repito, este es el libro excepcional, el libro más importante que escribió Crane Brinton. Ha escrito muchos libros muy interesantes, yo los tengo todos,
tengo el gusto de tenerlos todos, y los he leído todos, y los voy a releer todos. Este lo he releído 3, 4 veces, y una y otra vez lo tomo de nuevo, pues lo tengo lleno de notas, para refrescar y deleitarme con la inteligencia de este Crane Brinton, que seguramente ustedes nunca sabían que existió. El hombre murió en 1960 y algo, así que un hombre que está fuera, digamos, del radar de prácticamente todos ustedes. Eso sería todo, estimados amigos. Acompáñenme mañana con Álvaro, porque realmente ustedes me están dejando botado. ¿Ok? Ya, nos estamos viendo.